El corazón de Sofía latía con fuerza mientras limpiaba la enorme mansión de la señora Valeria, una mujer rica, elegante y temida por todos. Era su primer día de trabajo, y todo parecía normal, hasta que sus ojos se detuvieron en un gran retrato colgado sobre la chimenea. La pintura mostraba a una pareja sonriente, Valeria y un hombre alto, de mirada profunda, con una cicatriz apenas visible en la mejilla. Sofía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Aquel rostro lo conocía demasiado bien. Era imposible. Sus manos comenzaron a temblar. El aire se volvió pesado. El hombre del retrato no era otro que el padre de su hija, aquel que desapareció sin dejar rastro hace años. ¿Cómo era posible que estuviera en la casa de esa mujer millonaria? ¿Qué relación los unía? La verdad estaba ahí, colgada en la pared, mirándola en silencio. Y lo que Sofía estaba a punto de descubrir iba a cambiar todas sus creencias sobre el amor, la traición y el destino. Hola, querido amigo o amiga que estás viendo este vídeo Corazón Cintilante. Hoy te traemos una historia llena de secretos, emociones y un giro que te dejará sin aliento. Destellos, ¿por qué el padre de mi hija aparece en el retrato de la millonaria? Sparkles, una historia donde la verdad se esconde detrás de una imagen y un corazón roto está a punto de encontrar respuestas que jamás imaginó. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad estás viendo este video globo terráqueo con Europa y África. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Corazón rojo, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita campana y dejar tu like si te gustan los relatos que tocan el alma y te hacen reflexionar sobre la vida, el amor y las segundas oportunidades. Quédate hasta el final, porque cuando Sofía descubra toda la verdad detrás de ese retrato, entenderá que nada fue una coincidencia. El reloj marcaba las 6 de la mañana cuando Lucía tomó el autobús hacia la colina de los Cedros, una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Llevaba consigo una pequeña mochila, un abrigo que ya no abrigaba tanto y la ilusión de comenzar un nuevo trabajo. Después de meses limpiando casas por horas, por fin había conseguido algo más estable. Un empleo de tiempo completo en la mansión de una mujer rica, la señora Valeria Montes de Aranda. Lucía se miró las manos mientras el autobús avanzaba. Eran manos jóvenes, pero ya curtidas por el trabajo. Todo sea por ti, mi pequeña Sophie, pensó con una sonrisa cansada, recordando los rizos dorados de su hija, que la esperaba dormida en casa de su vecina. Cuando el autobús se detuvo frente a la entrada de la propiedad, Lucía alzó la vista y se quedó sin aliento. La casa no era una casa, era un palacio moderno. Grandes ventanales reflejaban la luz de la mañana, y los jardines parecían sacados de una película. Un guardia en la entrada la observó con desconfianza antes de dejarla pasar. «Buenos días, vengo por el puesto de empleada interna», dijo Lucía con voz temblorosa. «Sí, la señora la espera», respondió el guardia tras verificar su nombre en una lista. «Pase, y no se separe del camino principal». Lucía caminó despacio, casi con miedo de ensuciar aquel suelo tan limpio. Las flores olían a lujo, el aire a silencio. Cuando tocó la puerta principal, ésta se abrió sola, revelando a una mujer de unos 40 años, de porte elegante y mirada firme. «Debe ser Lucía», dijo la mujer con una sonrisa leve. «Soy Valeria. Bienvenida a mi casa». Lucía se apresuró a saludarla con respeto. «Muchas gracias, señora. Prometo que no la defraudaré». Valeria la observó con atención, como si estuviera analizando cada detalle de su rostro. Finalmente asintió. «Sígueme. Te mostraré tus tareas y dónde dormirás». Mientras recorría la mansión, Lucía no podía dejar de mirar todo con asombro. Los pisos de mármol, los cuadros antiguos, los pasillos interminables. En una de las paredes del salón principal, un gran retrato llamó su atención. Era un hombre joven, de mirada intensa y sonrisa serena. Llevaba un traje azul oscuro y parecía irradiar poder. Valeria notó su curiosidad. «Era mi esposo», dijo en tono neutro. «Murió hace 5 años». Lucía bajó la mirada de inmediato, avergonzada. «Lo siento mucho, señora. No debí mirar tanto». «No te preocupes. Todo el mundo lo hace», respondió Valeria, alejándose hacia la cocina. Su nombre era Adrián Aranda. El nombre se quedó flotando en la mente de Lucía como un eco. Adrián, Aranda. Algo en su interior se estremeció, pero no entendía por qué. Durante las primeras horas de trabajo, Lucía se dedicó a limpiar los ventanales y ordenar las habitaciones de la planta baja. Todo debía lucir perfecto para una cena importante esa noche.
Valeria se movía de un lado a otro, hablando por teléfono, organizando flores, dando órdenes. Aunque parecía distante, trataba a Lucía con educación, y eso la tranquilizaba. Al mediodía, cuando terminó de ordenar la galería, Valeria se acercó. «Has hecho un buen trabajo. Si sigues así, podrás quedarte el tiempo que desees». Lucía sonrió agradecida. «Gracias, señora. De verdad lo necesito. ¿Tienes hijos?», preguntó Valeria, sirviendo un café. «Sí, una niña de 4 años, Sofía. Es mi vida». Valeria asintió lentamente, observando el vapor que salía de su taza. «Qué bonito nombre, Sofía. Mi esposo también decía que si alguna vez teníamos una hija, la llamaría así». Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Fingió una sonrisa y continuó su labor, pero el corazón comenzó a latirle con fuerza. Esa tarde, cuando subió al segundo piso para limpiar el despacho, el retrato volvió a aparecer frente a ella, solo que esta vez era otro. Adrián estaba junto a Valeria, en una fotografía enmarcada sobre el escritorio. Tenían los brazos entrelazados y sonreían como una pareja perfecta. Lucía se acercó lentamente, con el alma encogida. El hombre de la foto era idéntico al que aparecía en el dibujo que su hija había hecho la semana pasada. Aquel retrato infantil que Sofía insistía en mostrarle, diciendo: «Mira, mamá, dibujé a mi papá. Soñé con él». Lucía sintió que el aire se le escapaba. «No puede ser», susurró. Retrocedió un paso, sintiendo como el miedo y la confusión se mezclaban en su pecho. Porque su hija, que jamás había conocido a su padre, dibujó a un hombre que era exactamente igual al difunto esposo de su jefa. Un ruido detrás de ella la hizo girar. Valeria estaba en la puerta, observándola con una expresión difícil de descifrar. «¿Todo bien, Lucía?», preguntó con voz fría. Lucía se apresuró a dejar el marco sobre el escritorio. «Sí, señora. Perdón, solo estaba limpiando el polvo». Valeria se acercó y tomó la foto con delicadeza. «Mi esposo tenía algo especial», dijo. «Todos lo recuerdan. A veces creo que la casa aún lo siente». Lucía no respondió. Solo asintió, sintiendo que las piernas le temblaban. En ese momento, supo que algo en esa mansión no era casualidad. Esa noche, cuando se recostó en su pequeña habitación junto al área de servicio, no pudo dormir. Miraba el techo oscuro y repasaba cada detalle. El retrato, el nombre, la coincidencia del dibujo. Todo encajaba demasiado bien, o demasiado mal. Sacó de su bolso una hoja doblada, el dibujo que su hija había hecho días atrás. Allí estaba, con trazos torpes pero claros, el mismo rostro, la misma sonrisa. Y debajo, con letras desordenadas, Sofía había escrito: «Papa». Lucía apretó el papel contra su pecho. «¿Qué estás tratando de decirme, mi amor?», susurró con lágrimas en los ojos. Afuera, el viento soplaba entre los árboles del jardín. En algún lugar de la casa, una puerta se cerró sola. Y mientras el silencio llenaba el cuarto, Lucía sintió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El amanecer llegó silencioso, teñido de un gris pálido que se filtraba por los ventanales de la mansión. Lucía no había dormido. La imagen del retrato seguía clavada en su mente como una espina. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese rostro, el mismo que Sofía dibujó con tanto cariño. Mientras se vestía con su uniforme, pensó en llamar a su vecina para preguntar si su hija había dormido bien, pero temía que su voz quebrara al otro lado de la línea. ¿Qué iba a decir? ¿Que en su nuevo trabajo había encontrado el retrato del hombre que su hija dice que es su padre? Nadie le creería. «Concéntrate, Lucía», se dijo frente al espejo. Solo fue una coincidencia, nada más. Intentó convencerse, pero su reflejo mostraba otra cosa: miedo. Bajó a la cocina, donde Carmen, la cocinera, ya preparaba el desayuno. «Buenos días, muchacha. ¿Dormís bien?», preguntó, sin levantar la vista del sartén. «Sí, un poco», mintió Lucía, tomando una taza de café. Carmen era una mujer robusta, de unos 50 años, con un aire maternal y una sonrisa que calmaba. «No te preocupes, te acostumbrarás. La casa es grande, pero la señora Valeria no es mala. Solo tiene sus días». Lucía asintió. «¿Y el señor Adrián?», preguntó con cautela, fingiendo curiosidad casual. Carmen detuvo el movimiento de la cuchara. «¿El señor Adrián?», repitió, bajando la voz. «Fue un buen hombre. Demasiado bueno»,
diría yo. Murió en un accidente. O eso dijeron. ¿Cómo que o eso dijeron? Susurró Lucía, intrigada. Carmen la miró con seriedad. Shh, no hables de eso en voz alta. Hay cosas de esta casa que es mejor no remover. Un silencio espeso llenó la cocina. El reloj marcaba las 7 cuando Valeria apareció, impecable, vestida de blanco y con el cabello recogido. Lucía, necesito que limpies la habitación del ala este. Nadie entra allí desde hace tiempo. Sí, señora, respondió Lucía, bajando la mirada. Cuando Valeria salió, Carmen murmuró. Esa era la habitación de Adrián. Lucía sintió que el corazón le dio un vuelco. El ala este estaba cubierta de polvo, con los muebles tapados por sábanas blancas. Al abrir las cortinas, el sol iluminó un espacio detenido en el tiempo. Sobre la mesa de noche había un libro abierto y una taza vacía, como si alguien hubiera salido un instante y jamás regresara. Lucía comenzó a limpiar con delicadeza, pero cada objeto parecía contar una historia. Fotografías, una chaqueta colgada en una silla, un reloj detenido a las 9:42. Tomó el libro y vio algo que la dejó sin aliento, una foto guardada entre las páginas. Era Adrián, abrazando a una mujer joven que no era Valeria. Tenía cabello suelto, rizado, una sonrisa tímida. Lucía sintió un escalofrío. Aquella mujer se parecía demasiado a ella. No puede ser, murmuró, apretando la foto. De pronto, escuchó pasos. Se apresuró a guardar la foto en su bolsillo justo antes de que Valeria entrara. ¿Qué haces aquí tanto tiempo?, preguntó con tono seco. Solo limpiaba las cortinas, señora, respondió, intentando sonar tranquila. Valeria miró alrededor y frunció el ceño. No muevas las cosas del escritorio. Todo debe permanecer igual. Lucía asintió en silencio. Cuando Valeria se marchó, dejó escapar el aire que había estado conteniendo. Esa noche, después de la cena, se encerró en su habitación y sacó la fotografía. La observó bajo la luz tenue del velador. «Eres tú, ¿verdad, Sophie?», susurró, mirando el rostro de Adrián. «¿Eras el quien aparecía en tus sueños?». Sacó el dibujo de su hija y los comparó. Eran iguales. Las mismas cejas, la misma sonrisa. Sofía siempre decía, «Mi papá me mira desde el cielo». Pero ahora, Lucía ya no estaba tan segura de que el cielo fuera la única respuesta. Durante los días siguientes, trató de comportarse con normalidad, pero la curiosidad la consumía. Cada vez que Valeria hablaba del pasado, Lucía la escuchaba con atención, buscando una pista, una grieta en su voz. Un domingo por la tarde, mientras limpiaba la biblioteca, encontró una caja de madera escondida detrás de unos libros. La curiosidad fue más fuerte que el miedo. Dentro había cartas amarillentas, fotografías antiguas y un certificado de nacimiento. Lucía lo tomó con manos temblorosas. El nombre impreso en el documento la dejó sin respiración. Adrián Aranda, padre biológico, desconocido. Madre, Valeria Montes. ¿Qué significa esto? Susurró. Había más papeles, pero uno en especial llamó su atención. Una ecografía. En la esquina superior, un nombre escrito a mano, Lucía Moreno. El mundo pareció detenerse. Esa era ella. Su nombre, su fecha de nacimiento, su firma. ¿Cómo había llegado ese documento a la casa de Valeria? De pronto, alguien abrió la puerta bruscamente. Era Valeria. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, con una mezcla de furia y miedo en la voz. Lucía dejó caer la caja. «Yo solo estaba limpiando». Valeria corrió hacia ella y recogió los papeles. «Nunca vuelvas a tocar mis cosas. ¿Entendido?». Lucía retrocedió, temblando. «Perdón, señora. No sabías nada», gritó Valeria, pero su voz se quebró por un instante. Luego respiró hondo, intentando calmarse. «Lárgate a tu habitación». Lucía obedeció, pero mientras cerraba la puerta, alcanzó a ver algo que cambió todo. Una lágrima corriendo por la mejilla de Valeria. Esa noche, Lucía no durmió. Abrazó el dibujo de Sofía, llorando en silencio. Todo era una maraña de secretos. ¿Por qué mi nombre está en sus cosas? ¿Qué tiene que ver Adrián conmigo? Cuando el reloj marcó la medianoche, escuchó pasos en el pasillo. La curiosidad la llevó a asomarse. Vio a Valeria caminando hacia el ala este, sosteniendo la caja en sus brazos. Lucía la siguió en silencio. Desde la puerta entreabierta, la observó arrodillarse frente al retrato de Adrián. «Lo prometí, Adrián», susurró Valeria entre sollozos.
Lo prometí, pero ya no puedo seguir ocultándolo. Lucía sintió un nudo en la garganta. ¿Qué era eso que había prometido? Valeria apoyó la mano sobre el retrato. Ella tiene tus ojos, murmuró. No debe de ir. Lucía retrocedió un paso, con el corazón latiendo desbocado. ¿De quién estaba hablando? ¿De ella? ¿De su hija? Sin darse cuenta, una lágrima cayó sobre el suelo. El leve sonido hizo que Valeria levantara la cabeza. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz temblorosa. Lucía contuvo la respiración y se escondió detrás de la puerta. Pero ya era tarde. Los ojos de Valeria la habían visto. El silencio se volvió insoportable. «Ven aquí, Lucía», dijo Valeria, con una mezcla de tristeza y autoridad. Lucía salió despacio, con el alma en vilo. «Señora, yo...» Valeria la observó, y por primera vez su expresión no era fría, sino llena de dolor. «Tenemos que hablar», dijo finalmente. «Ya es hora de que sepas la verdad». El silencio entre ambas era tan denso que se podía escuchar el crujido del fuego en la chimenea. Valeria permanecía de pie frente al retrato de Adrián, mientras Lucía la miraba, sin saber si debía hablar o salir corriendo. «Siéntate», dijo Valeria finalmente, con voz baja. Lucía obedeció. Tenía las manos frías, el corazón acelerado. Valeria tomó asiento frente a ella, su rostro iluminado por la luz anaranjada del fuego. «Hace muchos años, cometí un error», comenzó. «Uno que cambió la vida de más personas de las que imaginé». Lucía tragó saliva. «¿Qué tiene que ver ese error conmigo?» Valeria la miró fijamente. «Más de lo que crees». Suspiró profundamente antes de continuar. «Adrián, mi esposo, era un hombre noble. Siempre quiso tener una familia, pero yo no podía darle hijos. Lo intentamos todo. Tratamientos, médicos, viajes, nada funcionó. Y cada intento fallido lo alejaba más de mí». Lucía bajó la mirada. Podía sentir el peso de cada palabra, la tristeza escondida en la voz de aquella mujer. «Un día, durante una campaña de beneficencia, conocimos a una joven», continuó Valeria. «Trabajaba en un orfanato. Era dulce, inocente, llena de vida. Adrián se encariñó con ella, y yo lo noté». Lucía frunció el ceño. «¿Qué pasó con ella?» Valeria cerró los ojos. Esa mujer se llamaba Lucía Moreno. El corazón de la joven dio un vuelco. «¿Lucía Moreno?» Repició incrédula. «Ese es mi nombre». Valeria asintió lentamente. «Lo sé, pero no eras tú. Era tu madre». Lucía quedó helada. Su madre había muerto hacía años, sin contarle jamás nada de su pasado. Siempre había evitado hablar del hombre que la abandonó antes de que naciera. «¿Mi madre conoció a su esposo?» «Más que eso», respondió Valeria, con la voz entrecortada. «Se amaron». Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas, irreversibles. Lucía se levantó de golpe. «Eso no puede ser cierto. Mi madre jamás habría». «No la juzgues», interrumpió Valeria, con lágrimas contenidas. Ella no sabía que Adrián estaba casado. Él tampoco sabía cómo decírselo. Lucía dio un paso atrás, tambaleándose. Su mente se llenaba de imágenes, de preguntas que nunca habían tenido respuesta. Entonces, dijo, apenas en un susurro: «¿Adrián era mi padre?» Valeria bajó la cabeza. Sí, el mundo de Lucía se vino abajo. Sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Todo el dolor, todas las noches preguntándose por qué su madre lloraba al mirar viejas fotos, cobraban sentido. «No puede ser», repitió una y otra vez. «¿Y por qué mi madre nunca me lo dijo?» Valeria se enjugó una lágrima. «Porque yo se lo pedí». Lucía la miró, incrédula. «¿Usted? ¿Qué?» «Le pedí que se alejara», admitió Valeria, con voz rota. «Cuando descubrí la verdad, no soporté la idea de perderlo. Fui a buscarla y le ofrecí dinero, mucho dinero, a cambio de que desapareciera». Lucía sintió una punzada en el pecho. La echó de su vida y de la mía. «Lo hice por amor, o al menos eso creí entonces. Pero en realidad lo hice por miedo. Miedo a quedarme sola, miedo a enfrentar la verdad. Adrián nunca lo supo. Murió sin saber que tenía una hija». El silencio volvió, pesado, insoportable. Lucía se cubrió el rostro con las manos, llorando. «Usted destruyó nuestras vidas». Valeria no respondió. Caminó hacia el retrato de Adrián y acarició el marco con ternura. «Lo sé,
y he vivido con esa culpa todos estos años. Cuando te vi llegar aquella mañana, supe quién eras. Tienes sus ojos, su manera de mirar. Fue como ver un fantasma que regresaba a cobrar lo que era suyo. Lucía levantó la vista, temblando. Entonces, mi hija Sofía, Valeria asintió con una sonrisa triste. Sí, Lucía, ella es la nieta de Adrián. Las lágrimas corrieron por las mejillas de ambas mujeres. Por primera vez, no eran señora y empleada. Eran dos almas rotas unidas por un mismo hombre, por el amor y la culpa. Lucía se levantó. Necesito pensar. Lo entiendo, dijo Valeria. Pero antes de que te vayas, quiero que sepas algo. Sacó de su bolsillo un pequeño colgante de oro, con una piedra azul en el centro. Esto era de tu padre. Lo llevaba siempre consigo. Cuando murió, lo encontré en su mano. Nunca supe por qué lo tenía hasta ahora. Lucía tomó el colgante entre sus dedos. Lo abrió y dentro había una foto diminuta. Su madre, joven, sonriendo al lado de Adrián. Su cuerpo entero tembló. Él sí la amó, susurró. Valeria asintió, conteniendo el llanto. Más de lo que imaginas. Lucía se llevó el colgante al pecho y salió corriendo de la sala. La lluvia comenzaba a caer afuera, como si el cielo llorara con ella. Corrió hasta el jardín, sin importarle el agua ni el barro. Se dejó caer sobre el césped, gritando, llorando, golpeando el suelo. Era demasiado. La vida que conocía era una mentira. De pronto, una voz suave rompió el sonido de la lluvia. «¿Mami?» Sofía estaba allí, descalza, con su osito en brazos. Lucía la abrazó con fuerza. «Todo está bien, mi amor. Todo está bien», mintió mientras su corazón se partía en dos. Sofía tocó el colgante. «¿Quién es él, mami?» Lucía la miró con ternura. «Diablo susurró. El que te cuida desde el cielo». La niña sonrió, inocente, sin entender el peso de esas palabras. En la puerta de la mansión, Valeria las observaba bajo la lluvia. Por primera vez en años, su rostro mostraba algo parecido a paz. Pero en el fondo, sabía que la verdad no había terminado de salir. Aún quedaba un secreto, uno que ni Lucía ni Sofía podían imaginar. Uno que pondría todo en peligro. La lluvia no cesó durante toda la noche. Lucía permaneció despierta, abrazando a Sofía, mirando el colgante que colgaba del cuello de su hija como si en él estuviera la respuesta a todo. Su mente no dejaba de repetir una y otra vez las palabras de Valeria. «Tu padre murió sin saber que tenía una hija». Pero algo en esa frase no encajaba. Su madre siempre le había dicho que el hombre que la había amado había muerto de repente. Nunca dio detalles, nunca dijo cómo. Y ahora, después de todo lo que había escuchado, Lucía ya no confiaba en nada ni en nadie. Al amanecer, sin dormir ni un minuto, se levantó, vistió a Sofía y la dejó a cuidado de su vecina. Tomó un abrigo y, sin pensarlo dos veces, regresó a la mansión. Cuando el mayordomo la vio aparecer en la puerta, empapada, con los ojos rojos, quiso detenerla. «La señora Valeria aún no ha despertado, señorita». «Entonces la despertaré yo», respondió Lucía, decidida. Subió las escaleras sin esperar permiso, hasta llegar a la habitación principal. Golpeó la puerta con fuerza. «Abra, señora Valeria. Necesito hablar con usted». Pasaron unos segundos antes de que la puerta se abriera lentamente. Valeria, envuelta en una bata de seda, la miró sorprendida. «Lucía, ¿qué haces aquí a estas horas?» «No podía dormir», dijo, con voz firme. «Hay algo que necesito saber». Valeria suspiró. «Por favor, pasa». Entraron en la habitación. Todo estaba impecable, como siempre, pero el aire se sentía denso, cargado. Lucía no perdió tiempo. «Ayer me dijo que Adrián murió sin saber de mí, pero no me dijo cómo murió». Valeria bajó la mirada. «Fue un accidente», respondió, casi en un susurro. «¿Un accidente?», repitió Lucía. «¿Qué tipo de accidente?» «El coche perdió el control en la carretera», dijo Valeria, evitando su mirada. «Llovía mucho esa noche». Lucía dio un paso adelante. «¿Y usted iba con él?». La pregunta cayó como un trueno. Valeria la miró con los ojos muy abiertos. «¿Por qué me preguntas eso?». «Porque mi madre me contó que el hombre que la abandonó murió camino a una cita con ella», dijo Lucía. «Y usted me dijo que esa noche llovía, igual que hoy». Valeria apretó los puños. «No sabes lo que estás diciendo». «Sí lo sé», replicó Lucía. «Usted lo sabía todo. Y creo que ese accidente
no fue tan accidental. Valeria palideció. Se sentó en el borde de la cama, como si las fuerzas la abandonaran. No fue mi intención, murmuró. Lucía sintió que el aire le faltaba. ¿Qué no fue su intención? Valeria levantó la vista. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Discutimos esa noche. Adrián me dijo que ya no podía seguir viviendo una mentira. Quería buscar a tu madre, pedirle perdón, reconocer a su hija. Dijo que había pasado demasiado tiempo fingiendo. Lucía la escuchaba con el corazón en la garganta. Yo traté de detenerlo. Continuó Valeria. Le supliqué que no se fuera. Le dije que sin mi vida no tendría sentido, pero ya había tomado su decisión. Tomó las llaves del coche y salió bajo la lluvia. Fui detrás de él, desesperada. Valeria se llevó las manos al rostro. Intenté alcanzarlo, gritarle, pero la carretera estaba mojada. Mi auto derrapó, choqué contra el suyo y... Lucía dio un paso atrás, horrorizada. Usted provocó el accidente. No quería hacerlo. Gritó Valeria, sollozando. Fue un impulso, una locura. Solo quería que se detuviera, que me escuchara. Pero cuando me bajé del coche, ya era demasiado tarde. El silencio llenó la habitación. Solo se oía el sonido de la respiración entrecortada de ambas. Lucía temblaba de rabia. Usted lo mató. Valeria negó con la cabeza, desesperada. No, fue un accidente. He cargado con esa culpa todos estos años. Nadie lo sabe, ni siquiera la policía. Dijeron que perdió el control. Yo los dejé creerlo. Lucía sintió que el mundo giraba a su alrededor. Se apoyó en la pared para no caer. Y ahora me dice que lo hizo por amor. Susurró con amargura. Eso no es amor, eso es egoísmo. Valeria se cubrió el rostro, llorando sin control. Tienes razón, murmuró, pero no puedo cambiar lo que hice. Solo puedo pedirte perdón. Lucía dio media vuelta, caminando hacia la puerta. No sé si algún día podré perdonarla, dijo con voz quebrada. Pero por mi hija, por mi madre y por mi padre, voy a contar la verdad. No, por favor, suplicó Valeria. Si hablas, destruirás todo. Mi reputación, mi vida. Lucía se detuvo en seco. Su reputación ya está destruida. Solo falta que el mundo lo sepa. Y salió, dejando a Valeria sola, hundida en el llanto. Horas después, Lucía estaba en su pequeño departamento, mirando el colgante una vez más. Dentro, el rostro de su madre y Adrián parecía mirarla con ternura. Sofía dormía a su lado, ajena al caos que la rodeaba. Lucía sabía que no podía seguir viviendo con ese secreto, pero también sabía que enfrentarse a una mujer tan poderosa como Valeria no sería fácil. Al día siguiente, fue a la comisaría. Llevaba consigo una carta que había encontrado en el colgante, oculta bajo la foto. Era una carta escrita por Adrián, dirigida a su amor verdadero. En ella, mencionaba el nombre de su madre y su deseo de reconocer a su hija. El oficial la escuchó con atención, pero dudó. Esto ocurrió hace más de una década, dijo. Sin pruebas, es solo una historia triste. Lucía apretó los puños. Entonces encontraré las pruebas. No descansaré hasta limpiar el nombre de mi padre. Salió decidida. En el fondo, algo le decía que Valeria no había contado toda la verdad, y que lo que escondía podía ser aún peor. En la mansión, Valeria observaba desde la ventana. Su asistente entró en la habitación. Señora, acabo de ver a la señorita Lucía saliendo de la comisaría. Valeria cerró los ojos. Lo sabía. No se detendrá. ¿Qué haremos, señora? Valeria respiró hondo. Haré lo que debía hacer hace años, enfrentar las consecuencias. Pero antes, necesito verla una vez más. Su mirada se posó en el retrato de Adrián. Por ti, susurró. Por nuestra hija. Un rayo iluminó la habitación. Afuera, la lluvia comenzaba otra vez. El destino aún tenía una última verdad que revelar. Las semanas pasaron como un suspiro, y cada día que Camila pasaba en aquella mansión parecía una prueba entre el amor y el miedo. La niña, Sofía, se había convertido en el centro de su vida, y la complicidad entre ambas era cada vez más evidente. La pequeña la seguía a todas partes, reía con ella, dormía mejor cuando Camila le contaba historias antes de dormir. Pero, sobre todo, le preguntaba cosas que la desgarraban por dentro. Camila, dijo una tarde, mientras la joven le peinaba el cabello rubio frente al espejo.
¿Por qué mi mamá nunca sonríe cuando ve esa foto en su escritorio? Camila sintió un nudo en la garganta. Sabía exactamente de qué fotografía hablaba. Aquella que había visto el primer día en la oficina de Valeria, la dueña de la mansión. En esa imagen, un hombre con la misma mirada que Sofía la abrazaba desde atrás. Y lo peor, era el mismo hombre que Camila había amado años atrás, sin imaginar lo que su ausencia traería. A veces los adultos guardan recuerdos que les duelen. Cariño, respondió con voz suave, conteniendo las lágrimas. Pero eso no significa que no te quieran. Sofía asintió lentamente, pero su inocencia no comprendía el peso de esas palabras. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, Camila se acercó nuevamente al escritorio de Valeria. No podía más. Necesitaba entender. Observó la foto una vez más. Su mano temblaba mientras recorría con los dedos el rostro de aquel hombre, Sebastián. El mismo Sebastián que había desaparecido sin dejar rastro cuando ella estaba embarazada. El mismo Sebastián que, según las fechas y la edad de Sofía, no podía ser coincidencia. El reloj marcaba la medianoche cuando Valeria entró en la habitación. ¿Qué haces aquí, Camila? Su voz era fría, cortante, como un cuchillo que atraviesa el aire. Camila se giró sobresaltada. No tenía palabras. Solo sostenía la fotografía, con los ojos llenos de lágrimas. Yo no quería entrometerme, señora Valeria. Solo tragó saliva sin poder seguir. Solo necesitaba entender por qué el padre de mi hija está en la foto de su familia. El silencio fue sepulcral. Valeria la miró fijamente, sin expresión, como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Qué dijiste? Preguntó despacio, acercándose. Sebastián, repitió Camila, sosteniendo la imagen. Este hombre es el padre de mi hija. Valeria se quedó inmóvil por unos segundos, hasta que su rostro, antes sereno, se tornó pálido. Dio unos pasos hacia atrás, como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Eso no puede ser, susurró. Camila respiraba con dificultad, temblando. No estoy mintiendo, dijo con voz firme. Yo lo amé. Desapareció cuando más lo necesitaba. Nunca supe qué fue de él, hasta que vi su rostro aquí, en su casa. Valeria se llevó la mano al pecho. Una mezcla de dolor, rabia y confusión le nubló la mirada. Sebastián era mi esposo, dijo finalmente, casi sin voz. Y murió hace 5 años. El corazón de Camila se detuvo. ¿Murió? Repitió en un susurro. Sí, un accidente en el mar, durante un viaje de negocios. Buscaron su cuerpo durante semanas, pero nunca lo encontraron. Yo me quedé con nuestra hija, con Sofía. Camila cayó de rodillas. Todo giraba a su alrededor. La revelación la golpeó como una ola. Sebastián no solo la había abandonado, había tenido otra familia. Y ahora, su hija, la suya, estaba creciendo bajo el mismo techo que la hija de aquella mujer. Valeria la observó en silencio. Su expresión, antes de autoridad, se suavizó al ver la devastación en el rostro de Camila. ¿Dices que tienes una hija con él?, preguntó con un hilo de voz. Camila asintió lentamente, sin poder hablar. Las lágrimas caían sin control. No lo sabía, señora. Juro que no sabía que él estaba casado. Cuando desapareció, pensé que había muerto o que me había olvidado. Yo solo intenté seguir adelante. Valeria se sentó frente a ella. El retrato aún estaba sobre el escritorio, testigo mudo de un pasado roto. ¿Cómo se llama tu hija?, preguntó con calma. Clara, respondió Camila, apenas audible. Valeria cerró los ojos por un momento. El nombre resonó como un eco lejano. Sebastián siempre hablaba de querer llamar a nuestra segunda hija así, susurró. Clara, el destino, cruel y poético, había tejido un lazo invisible entre ambas mujeres. El sonido de un trueno retumbó a lo lejos, como si el cielo compartiera su tormenta interior. Camila, dijo Valeria, finalmente levantándose. Necesito tiempo. Esto es demasiado. Pero no quiero que te vayas todavía. Sofía te adora, y yo necesito entender todo esto. Camila asintió, con el corazón hecho pedazos. Esa noche, cuando regresó a su pequeño cuarto de servicio, se abrazó a la foto de su hija Clara. Las lágrimas caían silenciosas sobre la almohada. ¿Por qué, Sebastián?, pensó entre sollozos. ¿Por qué nos mentiste a las dos? Mientras tanto, en el piso superior, Valeria observaba la misma foto desde su escritorio.
Su mirada se perdió en la sonrisa de su difunto esposo. Por primera vez, comenzó a preguntarse si todo lo que creía saber sobre su matrimonio había sido real. Ambas mujeres, separadas por el dolor pero unidas por un mismo amor y una misma traición, se quedaron despiertas hasta el amanecer, sin saber que aquella noche sería el inicio de una verdad mucho más grande. Porque a veces el destino no solo revela secretos, también exige justicia. Y ninguna de las dos estaba preparada para lo que estaba por venir. El amanecer llegó silencioso, teñido de gris. La mansión, siempre llena de luz y elegancia, parecía esa mañana más fría que nunca. Valeria no había dormido. Sentada frente al ventanal, observaba cómo la lluvia golpeaba los cristales. Tenía la fotografía de Sebastián entre las manos, la misma que había desatado el caos. La giraba una y otra vez, como si en ese pedazo de papel pudiera encontrar respuestas que el tiempo le había negado. Camila, por su parte, se levantó con los ojos hinchados. Apenas había logrado cerrar los párpados. Sentía vergüenza, miedo y un profundo dolor por lo ocurrido. No sabía si debía marcharse o quedarse, pero las palabras de Valeria resonaban en su mente. No quiero que te vayas todavía. Durante el desayuno, el ambiente era tenso. Sofía jugaba con sus cereales, ajena a la tormenta emocional que reinaba en la casa. Valeria la observaba con ternura, pero también con una sombra de duda. Por primera vez, notó los rasgos de su hija con otros ojos. La sonrisa, los gestos, la manera en que torcía la cabeza al pensar, todo le recordaba demasiado a Sebastián. ¿Y si había más secretos de los que imaginaba? Camila apareció en la puerta del comedor, con el uniforme impecable y la mirada baja. «Buenos días, señora Valeria». Su voz temblaba levemente. Valeria levantó la vista, y por unos segundos, ambas se miraron sin decir nada. No había odio, pero sí un abismo entre las dos. «Buenos días, Camila», respondió con tono sereno, casi forzado. «Siéntate, por favor. Tenemos que hablar». Sofía, inocente, aplaudió al ver que su niñera se sentaba junto a ella. «Camila, mira, estoy haciendo un corazón con la avena», dijo riendo. Ambas mujeres forzaron una sonrisa, pero el corazón que Sofía había dibujado parecía simbolizar justo lo contrario, el dolor compartido que ninguna podía expresar frente a ella. Cuando la niña salió al jardín con su tutora, el silencio se apoderó del comedor. «He estado pensando toda la noche», empezó Valeria, con la mirada fija en su taza de café. «No puedo negar lo que dijiste, pero tampoco puedo aceptarlo así, sin pruebas». Camila asintió con la cabeza. «Lo entiendo. Yo tampoco lo puedo creer del todo. Pero tomó aire. Si hay una posibilidad de que nuestras hijas sean hermanas, merecemos saber la verdad». Valeria la miró, con una mezcla de dolor y respeto. «¿Qué propones?» «Un análisis de ADN», respondió Camila con voz firme. «Entre Sofía y mi hija». El silencio que siguió fue pesado, denso. Valeria cerró los ojos, como si esa idea le doliera más que cualquier traición. «Está bien», dijo al fin. «Lo haremos. Pero quiero que sepas algo. Camila, si esto es verdad, mi mundo se derrumbará». Camila bajó la mirada. «El mío ya lo hizo hace años». 2 días después, Valeria y Camila se encontraron en una pequeña clínica privada en las afueras de la ciudad. Valeria había elegido el lugar con discreción. No quería rumores ni escándalos. El médico tomó las muestras de ambas niñas con amabilidad, sin hacer preguntas. Camila sostenía la mano de Clara, mientras la pequeña miraba todo con curiosidad. Sofía, siempre risueña, intentaba conversar con ella. Las 2 niñas se parecían de una forma que helaba el alma. Tenían la misma expresión cuando sonreían, la misma forma de los ojos. Era como si la sangre ya hablara por ellas antes del resultado. Cuando salieron, Valeria y Camila caminaron juntas por el estacionamiento, sin saber qué decir. «Nunca imaginé que mi vida terminaría así», dijo Valeria, con una voz quebrada. «Pensando que conocía a mi esposo, y ahora dudo de todo». «Yo tampoco», respondió Camila. «Pensé que Sebastián era solo un hombre que me amó y desapareció. Nunca imaginé que tenía otra familia». Valeria la miró. Por primera vez, no vio a una enemiga, sino a una víctima más del mismo engaño. «Si lo que sospechamos es cierto», murmuró, «nuestras hijas compartirán la misma sangre». Camila sintió. Y tal vez eso sea lo único bueno que dejó en este mundo. Los días de espera se hicieron eternos. Cada hora parecía un martirio. Valeria seguía sus rutinas en la mansión.
pero todo le resultaba diferente. Observaba cada rincón, cada fotografía de su esposo, preguntándose si alguna vez lo había conocido de verdad. Camila, mientras tanto, rezaba cada noche. No sabía qué era mejor, que las niñas fueran hermanas o que no lo fueran. Si lo eran, su vida se uniría para siempre a la de Valeria. Si no, todo lo vivido seguiría siendo una herida abierta. Una tarde, el teléfono de Valeria sonó. El número de la clínica apareció en la pantalla. «Ya están los resultados», dijo el médico. El corazón le dio un vuelco. «Voy en camino», respondió. Llamó a Camila y la citó en el mismo lugar. Cuando ambas llegaron, el doctor las recibió con gesto serio, pero tranquilo. «Le entregó un sob-seladou. Aquí está la verdad», dijo. Las dos mujeres se miraron en silencio. Valeria lo abrió lentamente, con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las líneas impresas, una tras otra. La respiración se le entrecortó. Camila esperó, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Valeria levantó la vista, con lágrimas contenidas. El resultado es positivo. Su voz se quebró. Las niñas son hermanas. Camila sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Lloró, pero no de sorpresa. En el fondo, ya lo sabía. Las piezas del rompecabezas encajaban de manera cruel y perfecta. Valeria se sentó, dejando caer el sobre la mesa. Sebastián nos mintió a las dos, dijo con rabia contenida. Me prometió amor eterno, y al mismo tiempo, te lo prometía a ti. Camila la miró con compasión. Yo no sabía nada, se lo juro. Si hubiera sabido que él estaba casado, jamás. Lo sé, interrumpió Valeria. Ahora entiendo que tú también fuiste una víctima. El silencio se prolongó, solo roto por el tic-tac del reloj. Finalmente, Valeria tomó aire y dijo, no sé qué pasará a partir de ahora, Camila, pero nuestras hijas merecen crecer sabiendo quiénes son. No tienen la culpa de lo que hizo su padre. Camila asintió, limpiándose las lágrimas. Tiene razón. No podemos cambiar el pasado, pero podemos escribir algo distinto para ellas. Las dos se quedaron allí, juntas, mirando el sobre que contenía la verdad. En ese momento, sin que ninguna lo supiera, un chofer que trabajaba para Valeria las observaba desde la puerta de la clínica. Marcó un número en su teléfono y susurró. Señor, creo que necesita saber esto. La señora Valeria acaba de descubrir algo sobre el señor Sebastián. Del otro lado de la línea, una voz grave respondió. Mantén los ojos abiertos. Nadie debe saber que Sebastián sigue vivo. La noticia del ADN se esparció en la mansión como una sombra silenciosa. Nadie hablaba del tema, pero todos sentían que algo había cambiado. Valeria caminaba como un fantasma entre los pasillos, y Camila, aunque seguía trabajando, lo hacía con un nudo en la garganta. Ahora sabían la verdad. Sus hijas eran hermanas. La sangre de un mismo hombre corría en las venas de ambas. Aquella tarde, Valeria llamó a Camila a su despacho. La mujer, con la voz serena pero el rostro cansado, le pidió que se sentara. He estado pensando en lo que haremos a partir de ahora, dijo Valeria, sin rodeos. No quiero que Sofía crezca sin conocer a su hermana. Camila asintió, sorprendida por la madurez de sus palabras. Yo tampoco quiero separarlas, señora Valeria. Ellas se quieren, y eso no se puede romper. Entonces, continuó Valeria, quiero que vengas con tu hija los fines de semana, que pasen tiempo juntas. Aquí. Camila abrió los ojos con asombro. ¿Aquí? ¿En la mansión? Valeria asintió. Sí, ya no hay razón para esconder nada. Pero necesito algo de ti. Camila. La mujer tragó saliva. Lo que sea. Discretion. Nadie debe enterarse de esto fuera de esta casa. Ni siquiera mis suegros. La mirada de Valeria se endureció. Ellos piensan que Sebastián murió en paz, y quiero que siga siendo así, al menos por ahora. Camila bajó la cabeza, aceptando. Lo entiendo. No diré una palabra. Durante las semanas siguientes, las niñas se volvieron inseparables. Jugaban juntas en el jardín, compartían risas, inventaban historias. Sofía enseñaba a Clara a montar bicicleta, y Clara le enseñaba canciones que su madre le cantaba en las noches. Era como si la vida, por fin, les regalara un poco de felicidad. Valeria observaba a ambas desde la ventana del despacho. Camila, a unos metros, las vigilaba también. A veces sus miradas se cruzaban, y aunque aún había dolor, comenzaban a hacer entre ellas un lazo de respeto mutuo. Una tarde,
Mientras guardaban los juguetes, Clara le preguntó a Camila algo que la dejó sin aire. «Mamá, ¿por qué la mamá de Sofía siempre está triste?» Camila se agachó a su altura y le acarició el cabello. «Porque a veces los adultos cargamos con cosas que los niños no deberían entender todavía, mi amor. Pero ella es buena. Solo tiene un corazón herido». Clara frunció el ceño. «¿Como cuando me caí y me raspé la rodilla?» Camila sonrió con ternura. «Exactamente así. Solo que a los adultos, las heridas tardan más en sanar». Esa noche, mientras las niñas dormían, Camila salió al jardín a tomar aire. La luna iluminaba las flores y el silencio era profundo. Pero algo la hizo detenerse. Detrás del seto, creyó ver una sombra moverse. «¿Hay alguien ahí?», preguntó en voz baja. No hubo respuesta. Dio un paso más, con el corazón acelerado. Entonces escuchó un chasquido, como una rama quebrándose. Cuando se acercó, solo encontró una colilla de cigarro aún encendida. Sancho en escalofrío. Nadie en la casa fumaba. Al día siguiente, Valeria recibió un sobrecín remitente. Dentro había una fotografía antigua. Sebastián, sonriente, de pie frente a una casa que no reconocía. En la parte posterior, una nota escrita a mano. «No todo está muerto, Valeria. A veces los muertos solo aprenden a esconderse». El color se le fue del rostro. Corrió hacia el despacho y cerró la puerta con llave. Volvió a mirar la foto, con las manos temblorosas. El paisaje del fondo era una playa, pero no una cualquiera. Reconocía ese cielo, esa costa. Era San Miguel, un pequeño pueblo costero donde ella y Sebastián habían pasado su luna de miel. Llamó a Camila de inmediato. «Necesito que vengas ahora mismo a mi oficina». Minutos después, Camila apareció, preocupada. «¿Qué sucede?». Valeria le mostró la foto. Camila se llevó la mano a la boca. «No, no puede ser. ¿Está diciendo que él?». «No lo sé», interrumpió Valeria. «Pero alguien me está diciendo que Sebastián sigue vivo». Camila se hundió en el sillón, intentando procesarlo todo. «¿Cree que sea verdad?». Valeria suspiró. «Si lo es, significa que nos mintió a las dos, una vez más». Decidieron ir juntas a San Miguel el fin de semana siguiente. Les dijeron a las niñas que sería un pequeño viaje para conocer el mar. Partieron en silencio, con el peso de la incertidumbre sobre los hombros. El pueblo era pequeño y tranquilo. Las calles empedradas, las casas color pastel y el olor a sal les dieron la bienvenida. Valeria llevaba la fotografía en la mano, mostrándola a los lugareños, pero nadie parecía reconocer al hombre, hasta que un pescador anciano se detuvo frente a ellas. «Ese hombre», dijo con voz rasposa. «Lo he visto». Ambas mujeres se miraron incrédulas. «¿Dónde?», preguntó Valeria, casi sin aliento. «En la vieja cabaña junto al acantilado. Vive ahí desde hace años». Aunque el anciano entrecerró los ojos. «Siempre dice que su nombre es Esteban». El corazón de Camila dio un vuelco. Esteban es un diminutivo de Sebastián. Valeria sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Llévenos», pidió con firmeza. El camino hacia la cabaña era estrecho y empinado. Las olas rompían con fuerza contra las rocas y el viento soplaba con violencia. Cuando llegaron, vieron una pequeña casa de madera, descuidada pero habitada. Valeria dio un paso al frente, con el corazón latiendo con fuerza. «¿Está segura de esto?», susurró Camila. «No, pero necesito saberlo». Golpeó la puerta. Una vez, dos, tres. Nadie respondió. Estaba a punto de marcharse cuando la puerta se abrió lentamente. Y ahí estaba él, Sebastián, vivo, más delgado, con barba y el cabello largo, pero inconfundible. Las tres se quedaron en silencio, mirándose. El mar rugía detrás como si el universo mismo contuviera la respiración. «Valeria», susurró él, con la voz quebrada. Ella no respondió. Las lágrimas se acumularon en sus ojos. Camila retrocedió un paso, con una mezcla de rabia y dolor. «Nos mentiste», gritó. «Nos hiciste creer que estabas muerto». Sebastián cerró los ojos, como si cada palabra lo golpeara. «No tuve elección. Si supieran lo que pasó». Valeria lo interrumpió, con un tono de furia y tristeza. «Desapareciste. Dejaste a tus hijas sin padre, a mí sin esposo, a ellas sin respuestas. ¿Qué clase de hombre hace eso?». Sebastián respiró hondo. Uno que cometió errores, pero también que intentó salvarlas. Camila lo miró, confundida. «¿Salvarnos de qué?». Sebastián bajó la voz.
de alguien que todavía nos está observando. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿De qué hablas, Sebastián? Él dio un paso atrás y miró hacia el acantilado, como si temiera que alguien nos escuchara. Hay cosas que ustedes no saben, cosas que podrían ponerlas en peligro. Camila lo miró, temblando. Entonces empieza a hablar. Sebastián respiró profundamente. No fue un accidente lo que me hizo desaparecer. Fui amenazado por alguien que quería todo lo que yo tenía, incluso a ustedes. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía llenar cada rincón del salón. Valeria permanecía de pie, con el retrato en las manos, temblando. Su mirada iba de Laura a la pintura, intentando comprender cómo aquel rostro, el de su hija, podía estar junto de un hombre que, según todos, había muerto hacía más de una década. Laura, pálida y con los ojos enrojecidos, respiró hondo. Sabía que no podía seguir ocultando lo que había mantenido en la sombra durante tanto tiempo. Se acercó lentamente y dijo con voz quebrada: «Valeria, ese hombre no está muerto». Valeria sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, casi sin voz. «¿Cómo que no está muerto? Yo lo vi en la noticia. Tú misma me lo dijiste». Laura asintió, bajando la mirada. «Sí, porque eso era lo que quería que todos creyeran». El corazón de Valeria comenzó a golpearle el pecho con fuerza. La idea era absurda, imposible. Pero algo en el tono de Laura, en la forma en que evitaba mirarla a los ojos, le decía que era verdad. «Explícame todo», ordenó Valeria, conteniendo las lágrimas. Ahora, Laura se dejó caer en uno de los sillones, exhausta, como si el peso de los años le hubiera caído encima en un solo instante. «Hace 12 años», comenzó, «conocí a un hombre en un viaje de negocios. Se llamaba Samuel. Era encantador, inteligente, pero también tenía enemigos. Había hecho tratos con personas peligrosas, y cuando decidió alejarse de ese mundo, ellos lo amenazaron. La única forma de protegerse, según él, era fingir su muerte. Valeria escuchaba, inmóvil. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en su mente, pero aún no comprendía dónde entraba ella en todo eso. «¿Y qué tiene que ver mi hija con él?», preguntó, sintiendo que la voz le temblaba. Laura levantó la vista. Una lágrima rodó por su mejilla. «Porque tu hija no es solo tuya». El aire salió de los pulmones de Valeria de golpe. «¿Qué estás diciendo?», murmuró. «Mi hija es mía y de Daniel». Laura negó suavemente con la cabeza. «Daniel te amaba, sí, pero cuando lo conociste, ya estabas embarazada». Valeria se llevó las manos a la boca. Las palabras resonaron como un eco interminable. Embarazada, antes de Daniel. Todo giraba. Recordó aquel periodo confuso de su vida, justo antes de casarse. Recordó una noche en la que había ido a una fiesta de beneficencia, la primera vez que había visto a Laura. Y a su lado, un hombre de traje oscuro, de sonrisa serena y mirada profunda. «No puede ser», susurró, retrocediendo. «Ese hombre». «Sí», confirmó Laura. «Ese era Samuel». Valeria comenzó a llorar. No sabía si de rabia, de miedo o de dolor. Su hija, la niña a la que había criado sola, la razón por la que había soportado tantas noches de insomnio, era hija de un hombre que había fingido su muerte. «¿Por qué nunca me dijiste nada?», gritó entre sollozos. «Tú sabías quién era él». Laura se puso de pie, con la voz rota. «Porque me lo pidió. Quería que tuvieras una vida tranquila, lejos de todo lo que él había hecho. Me juró que te protegería desde la distancia, pero que nunca debía revelar su secreto». «¿Y el retrato?», preguntó Valeria, señalando el cuadro con furia. «¿Por qué está aquí, en tu casa?». «Lo pinté yo», respondió Laura. «Fue lo único que me quedó de él». Valeria la miró, incrédula. «¿Tú lo amabas?». Laura sonrió tristemente. «Más de lo que debería haberlo hecho. Pero él solo pensaba en ustedes dos». El silencio volvió a adueñarse de la sala. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj y el sollozo ahogado de Valeria. En su mente, la imagen de Samuel se mezclaba con la de su hija. El mismo brillo en los ojos, la misma sonrisa. «¿Dónde está ahora?», preguntó finalmente. «¿Samuel sigue vivo?». Laura tardó unos segundos en responder. «No lo sé. La última vez que supe de él fue hace 6 años. Me envió una carta. Decía que si alguna vez tú o tu hija corrían peligro, debía decirte la verdad. Y creo que ese momento ha llegado». Valeria la miró confundida. «¿Peligro? ¿De qué estás hablando?».
Laura se levantó y se acercó a una vitrina. Sacó de un compartimento oculto un sobre amarillento, sellado con cera. Se lo entregó con manos temblorosas. «Esto estaba destinado a ti», dijo. Samuel me lo dejó con instrucciones precisas. Valeria tomó el sobre. Su nombre estaba escrito con una caligrafía elegante. Lo abrió con cuidado y sacó una carta. «Mi querida Valeria, si estás leyendo esto, significa que Laura rompió su promesa. Y probablemente tenía una buena razón para hacerlo. Sé que mi desaparición te hirió. No pasa un día sin que piense en ti y en nuestra hija. Sí, Valeria, ella es nuestra. Nunca quise abandonarlas, pero quedarme significaba condenarlas. Ahora, aquellos que me perseguían pueden haberse acercado más de lo que imaginaba. Si algo le sucede, busca a un hombre llamado Elías Moreno, en Madrid. Él sabrá qué hacer. Confía en Laura. Y recuerda, el amor que nos une nunca ha muerto. Samuel». Las manos de Valeria temblaban. La carta parecía pesar 1 tonelada. Miró a Laura, que tenía el rostro cubierto de lágrimas. «No, no puedo creerlo», dijo Valeria, llevándose la carta al pecho. Todo este tiempo», repitió Laura, con la voz apagada. «Él te amó en silencio». Valeria se derrumbó en el sofá, abrumada por la verdad. Su mente giraba entre el pasado y el presente, entre el amor perdido y la traición escondida. Y lo peor de todo, el miedo. Porque si Samuel tenía razón, y aún había alguien tras de él, entonces ella y su hija estaban en peligro. Laura se acercó y la tomó de las manos. «Valeria, tienes que ser fuerte. Por ella». Valeria la miró con determinación. «Lo seré, pero juro que encontraré a Samuel, y sabré toda la verdad». En ese momento, un sonido metálico rompió la tensión. Provenía de la puerta principal. Las dos mujeres se miraron, alarmadas. «¿Esperas a alguien?» «Susurró Valeria». Laura negó, pálida. Un segundo después, el pomo comenzó a girar lentamente, y Valeria entendió que la historia apenas estaba comenzando. El sonido del pomo girando fue tan suave que, por un instante, Valeria pensó que lo había imaginado. Pero cuando la puerta principal se abrió lentamente, un chasquido metálico confirmó que no era producto de su mente. Laura y ella se miraron en silencio, los corazones latiendo con fuerza. «Quédate atrás», susurró Laura, con la voz apenas audible. Valeria asintió, sosteniendo la carta contra su pecho como si fuera un escudo. El aire se volvió espeso, cargado de tensión. Los segundos se estiraban como hilos invisibles que podían romperse en cualquier momento. La puerta terminó de abrirse y una silueta alta se dibujó contra la luz exterior. Era un hombre, vestido con un abrigo oscuro, el rostro parcialmente cubierto por una bufanda y un sombrero. Permaneció inmóvil por unos segundos, observando el interior de la casa. «No se asusten», dijo, con voz grave pero serena. «No vengo a hacerles daño». Valeria dio un paso atrás, desconfiada. «¿Quién eres?», preguntó, intentando sonar firme. El hombre levantó las manos lentamente, mostrando que no estaba armado. «Me llamo Elías Moreno». Las palabras hicieron que Valeria sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Elías?», repició incrédula. «¿El de la carta?». Laura se adelantó un paso, aún con cautela. «¿Cómo sabemos que dices la verdad?». El hombre metió una mano en el bolsillo interior del abrigo y sacó un pequeño sobre doblado. Lo dejó sobre la mesa sin acercarse más. «Samuel me pidió que guardara esto», dijo. «Me dijo que le entregara solo si su familia estaba en peligro». Valeria lo observó en silencio, luego se acercó lentamente y tomó el sobre. Estaba sellado con la misma cera roja que el anterior. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una hoja doblada en 4 y una llave antigua, de hierro, pesada. El mensaje era breve. «Elías tiene algo que mostrarte. Confía en él. Es». Valeria levantó la mirada, desconcertada. «¿Qué significa esto? ¿Dónde está Samuel?». Elías suspiró. «Si están listas para saberlo, deben venir conmigo. No es seguro hablar aquí». Laura lo miró alarmada. «¿Nos estás diciendo que nos siga? Así, sin más?» «Lo entiendo», respondió él. «Pero no tiene mucho tiempo. Desde hace semanas, hay personas vigilando esta casa. No saben exactamente lo que buscan, pero sí a quién». Valeria sintió un nudo en la garganta. Su mente volvió a la carta, a las palabras de Samuel. Si algo le sucede, busca a Elías. Quizás esta era la única salida. «Está bien»,
dijo finalmente. Vamos contigo. Laura la miró con miedo, pero también con resignación. Tomó su abrigo y asintió. Salieron de la casa en silencio, bajo una noche fría y húmeda. La calle estaba casi vacía, solo el sonido lejano de un auto y el murmullo del viento entre los árboles. Elías las guió hacia un coche negro estacionado a unos metros. Les abrió la puerta trasera. Saben, no queda mucho tiempo. Durante el trayecto, nadie habló. Valeria observaba por la ventana las luces de la ciudad pasando como destellos fugaces, mientras trataba de ordenar las piezas del rompecabezas que se formaba en su mente. Finalmente, el coche se detuvo frente a un edificio antiguo, a las afueras de la ciudad. Era una estructura de piedra, con grandes ventanales cubiertos por cortinas oscuras. Parecía abandonado. «Aquí estamos», dijo Elías, bajando del vehículo. «¿Qué es este lugar?», preguntó Laura, mirando alrededor con desconfianza. «Era uno de los refugios de Samuel», respondió él. «Aquí comenzó todo. Entraron». El olor a madera y polvo llenaba el aire. En el interior, había una gran sala con mapas en las paredes, fotografías viejas, documentos y recortes de periódico. En uno de ellos se leía el titular: «Empresario Samuel Álvarez muere en accidente de avión». «El accidente fue real», explicó Elías, a notar la mirada de Valeria. «Pero él no estaba en ese vuelo. Pagó para que todo pareciera convincente». Valeria recorrió la habitación, observando cada detalle. Había una foto de Samuel junto a un grupo de hombres trajeados. En el reverso, una fecha, 2012. ¿Quiénes son ellos?, preguntó. Elías frunció el ceño. Socios. Pero no todos eran de fiar. Uno de ellos lo traicionó. ¿Y ahora nos están buscando?, intervino Laura. Sí. Samuel tenía información sobre una red de corrupción que involucraba a empresarios y políticos. Cuando desapareció, todos creyeron que había destruido las pruebas, pero no lo hizo. Valeria lo miró con miedo. ¿Dónde están esas pruebas? Elías señaló la llave que aún sostenía en su mano. Esa llave abre una caja fuerte. Samuel me dijo que solo tú podrías encontrarla. ¿Yo?, preguntó, sorprendida. ¿Por qué yo? Porque está en un lugar que solo tú conocerías. Valeria trató de pensar, repasando mentalmente los sitios que habían compartido, pero no tenía ningún recuerdo claro. Y, de pronto, una imagen le vino a la mente: el lago donde había llevado a su hija tantas veces. Un lugar tranquilo, donde solía sentarse a leer. «El lago», susurró. «La cabana del lago». Elías asintió, como si esa fuera la confirmación que esperaba. «Debemos ir allí. Pero antes, hay algo que debo mostrarte». Se acercó a una estantería y movió un panel de madera. Detrás había una caja metálica, cubierta de polvo. La abrió y sacó un sobre grande lleno de fotografías. Valeria tomó una. En ella, Samuel aparecía con una niña de unos 5 años. «Su hija». «No», susurró, llevándose una mano a la boca. «Esto fue hace años. Él las observaba desde lejos», explicó Elías. «Siempre quiso volver, pero sabía que si lo hacía, pondría sus vidas en riesgo». Valeria comenzó a llorar en silencio. Laura, conmovida, le puso una mano en el hombro. «Todo este tiempo te protegía». Elías los observaba en silencio, pero su expresión cambió repentinamente. Se acercó a la ventana, apartó la cortina apenas 1 centímetro y dijo en voz baja: «Nos encontraron». El corazón de Valeria se aceleró. «¿Qué? ¿Cómo?». «No lo sé», respondió él, «pero hay 2 autos estacionando afuera. No son amigos». Laura palideció. «¿Qué hacemos?». Elías caminó rápido hacia una puerta lateral. «Hay una salida trasera. Debemos irnos ahora». Valeria guardó la carta y la llave en su bolso. Elías abrió la puerta justo cuando se escucharon pasos apresurados acercándose. «¡Corren!», gritó. Salieron al callejón oscuro detrás del edificio, el frío cortándoles la piel. Se escuchó un disparo. Valeria gritó y se agachó instintivamente. Elías se volvió, arma en mano, y respondió con un disparo al aire para cubrirlas. «Por aquí», gritó, guiándolas hacia un vehículo escondido entre los árboles. Subieron rápido, y el motor rugió. Mientras alejaban, Valeria miró por el espejo retrovisor. 2 hombres encapuchados corrían detrás del coche, disparando sin éxito. Su respiración era agitada, su mente un torbellino. «¿Quién son?», preguntó, entre jadeos. Elías apretó el volante con fuerza.
Los mismos que querían ver a Samuel muerto. Valeria miró hacia el frente, el rostro empapado en lágrimas. Entonces no vamos a huir más, dijo con voz firme. Vamos a encontrarlos. Y voy a descubrir por qué el padre de mi hija fue condenado a desaparecer. Elías la miró por el espejo y asintió lentamente. Entonces prepárate, Valeria, porque lo que está por venir cambiará todo lo que crees saber. Y el coche desapareció entre la oscuridad, rumbo al lago donde la verdad aguardaba bajo llave. El amanecer se filtraba entre los árboles cuando el coche se detuvo frente al viejo sendero que conducía al lago. Elías apagó el motor y, por unos segundos, todo quedó en silencio. Solo el canto de los pájaros y el murmullo distante del agua rompían la calma. Valeria respiró hondo, sintiendo como el aire frío llenaba sus pulmones. Era el lugar de sus recuerdos, pero también el escenario de todas las preguntas sin respuesta. ¿Estás segura de que es aquí?, preguntó Laura, mirando alrededor con desconfianza. Sí, respondió Valeria, con la voz serena pero firme. Samuel y yo veníamos aquí cuando éramos jóvenes. Era nuestro refugio. Si escondió algo importante, lo hizo en este sitio. Elías asintió, sacando la llave de su bolsillo y entregándosela. Entonces el resto depende de ti. Caminaron por el sendero cubierto de hojas secas hasta llegar a la cabaña de madera, envejecida por los años y el abandono. El lago, frente a ella, reflejaba un cielo gris y tranquilo. Valeria se detuvo un momento para mirar su superficie. Recordó las risas, las tardes de verano, los planes que nunca se cumplieron. Entraron. El interior olía a humedad y madera vieja. Había muebles cubiertos con sábanas y polvo acumulado en cada rincón. La atmósfera era pesada, casi sagrada. Valeria se dirigió directamente hacia una pared de piedra al fondo de la sala. En ella, una tabla sobresalía ligeramente del resto. Aquí, susurró, tocando el borde. Con la ayuda de Elías, retiró las tablas con cuidado. Detrás había una pequeña caja metálica empotrada en la pared, cerrada con un candado antiguo. Valeria introdujo la llave con manos temblorosas. Un clic seco resonó en el silencio, y el candado se abrió. Dentro había varios sobresellados, una memoria USB y una carta dirigida a V. Valeria la abrió. La letra de Samuel era inconfundible. Si estás leyendo esto, mi amor, es porque el peligro llegó antes de lo previsto. No pude quedarme contigo, no porque no quisiera, sino porque había cosas más grandes que nosotros. Esta caja contiene la verdad, pruebas de lo que descubrí sobre mis socios y sobre la red que controla más de lo que puedes imaginar. Pero no todo aquí es sobre ellos. También hay algo sobre ti y nuestra hija. Cuídala, y perdóname por no haber estado allí para verla crecer. Si el destino lo permite, volveremos a vernos. Samuel. Las lágrimas de Valeria cayeron sin control. Laura la abrazó, mientras Elías revisaba el contenido de la caja. Dentro del primer sobre había documentos legales, transferencias, nombres de empresas falsas, fotos de reuniones secretas. Todo apuntaba a una organización internacional de lavado de dinero y tráfico de información. Esto podría destruir a mucha gente, murmuró Elías, sorprendido. Y fue por eso que lo persiguieron, dijo Valeria, secándose las lágrimas. Por querer hacer lo correcto. De repente, un crujido afuera los puso en alerta. Elías se asomó por la ventana y su rostro se tensó. Nos encontraron. Valeria sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo es posible? Nos siguieron desde la ciudad, dijo él, sacando su arma. Debemos salir por la parte trasera. Pero antes de que pudieran moverse, la puerta se abrió de golpe. 2 hombres armados irrumpieron en la cabaña, gritando, «¡Nadie se mueva!». Elías disparó un tiro de advertencia, cubriendo a las mujeres. Una bala impactó en la pared, otra rompió una lámpara. Valeria y Laura se agacharon detrás de la mesa mientras los disparos resonaban. Elías logró derribar a uno de los atacantes y tomó su arma. El otro, al ver que estaba en desventaja, huyó hacia el bosque. Rápido, gritó Elías. «Tenemos que irnos ya». Tomaron la caja y corrieron hacia la parte trasera de la cabaña. Atravesaron el bosque entre ramas y hojas húmedas, hasta llegar al auto. El motor rugió y se lanzaron por el camino de tierra, dejando atrás el lago y el eco de los disparos. Durante varios minutos nadie habló. Laura temblaba. Valeria sostenía la caja como si fuera su propia vida. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Laura con voz quebrada. «Lo que Samuel quiso que hiciéramos», respondió Valeria.
Entregar estas pruebas a las autoridades. Elías asintió. Pero no cualquier autoridad, advirtió. Hay gente involucrada en todos los niveles. Debemos encontrar a alguien en quien confiar. Condujeron durante horas hasta llegar a la capital. Allí, se refugiaron en un apartamento seguro que Elías había preparado. Mientras descansaban, él contactó a un antiguo colega, un periodista independiente conocido por exponer casos de corrupción. Esa misma noche, el periodista llegó. Se llamaba Raúl Medina, un hombre de mediana edad con ojos atentos. Elías me contó algo, pero necesito verlo por mí mismo, dijo, sentándose frente a la caja. Valeria le mostró los documentos y la memoria USB. Raúl los examinó con seriedad. Esto es enorme. Hay nombres de ministros, empresarios, incluso jueces. Si esto sale a la luz, habrá consecuencias. Eso es lo que Samuel quería, respondió Valeria. Que la verdad no muriera con él. Raúl la miró con respeto. Lo publicaré, pero necesito tiempo para verificar cada dato. No podemos cometer errores. Esa noche, mientras todos dormían, Valeria salió al balcón. La ciudad brillaba bajo el cielo estrellado. Sacó de bolsillo una foto de Samuel con su hija, tomada años atrás. Lo hice, amor, susurró. Encontré lo que escondías, y no dejaré que tu sacrificio sea en vano. Unas lágrimas silenciosas recorrieron su rostro. Al amanecer, un mensaje llegó al teléfono de Elías. Publicación confirmada. Los nombres están afuera. Encendieron la televisión. Los noticiarios transmitían la historia en cadena nacional. Escándalo empresarial sacude al país. Red de corrupción expuesta. Las imágenes mostraban arrestos, documentos filtrados, y entre ellos, una fotografía de Samuel Álvarez, descrito como el hombre que se sacrificó para revelar la verdad. Valeria lloró de emoción. Por fin, su nombre sería recordado por lo que realmente fue, un héroe. Horas después, tocaron la puerta del apartamento. Elías abrió y se encontró con una mujer mayor, de cabello gris y rostro sereno. ¿Puedo ayudarla?, preguntó. Busco a Valeria, respondió la mujer. Soy Teresa, la madre de Samuel. Valeria se levantó de inmediato, impactada. Señora Teresa, la mujer la abrazó con fuerza. Gracias por no rendirte. Mi hijo siempre creyó en ti. Dijo que si algo le pasaba, tú continuarías su lucha. Valeria la miró con lágrimas en los ojos. Lo amaba y nunca dejaré de hacerlo. Teresa acarició el rostro de su nieta, que dormía en el sofá. Tiene su mirada, susurró con ternura. Y ahora sé que su legado está a salvo contigo. Elías y Raúl se acercaron. El país entero está hablando de esto, dijo el periodista. Lo que hiciste cambió la historia. Valeria miró al cielo, donde el sol comenzaba a salir entre las nubes. No lo hice sola, respondió. Samuel me enseñó que incluso en la oscuridad, la verdad siempre encuentra la forma de brillar. Un silencio de paz llenó la habitación. Por primera vez en mucho tiempo, Valeria sintió que podía respirar sin miedo. Mientras todos compartían un momento de alivio, ella tomó la mano de su hija y sonrió. Tu padre no se fue, mi amor, le susurró. Vive en cada paso que damos, en cada verdad que defendemos. Y así, con el amanecer bañando el horizonte, Valeria cerró el ciclo. Samuel no había muerto en vano. Su amor, su valor y su verdad quedarían grabados para siempre en la memoria de quienes decidieron no callar. Fine.